Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta número uno. Una mujer de 28 años cursó un embarazo de 26 semanas por fecha de última regla segura. Acude a su control prenatal con los resultados de su prueba de tolerancia de la PTGO. Prueba de tolerancia a la glucosa oral. 75 gramos de carga, los resultados informan la glucemia basal 94 y la de 2 horas 146. La paciente se encuentra asintomática con un incremento de peso de 8 kilogramos durante la gestación y sin antecedentes de importancia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial? Diabetes gestacional, iniciamos el esquema de insulina NPH nocturno debido a que el diagnóstico se realizó antes del tercer trimestre. Embarazo fisiológico, continuamos con controles prenatales de rutina y repetimos la PTGO a las 32 semanas. Diabetes gestacional, iniciamos plan de alimentación controlado en hidratos de carbono y programa de ejercicio. Intolerancia a la glucosa. Realizamos una nueva carga de glucosa de 100 gramos para confirmar el diagnóstico según criterios de Carpenter y Custan. Diabetes gestacional. Iniciamos tratamiento farmacológico inmediato con metformina 500 miligramos cada 12 horas. Pregunta que no está complejo, pero es muy largo. Y lamentablemente, cuando son preguntas largas, ya dentro de la UNACOM, poniéndonos en contexto, tardamos mucho a leer y al analizar al mismo tiempo. Acá, los datos más rápidos, si en el caso viniera una pregunta parecida dentro de la UNACOM, pues vamos a decir que 26 semanas. ¿Qué más tenemos acá? La PTGO, 75 gramos. Y bueno, un tip o un dato pues bastante llamativo es que es una regla segura. Por el contrario, si nos dijera que no se acuerda de su fecha de última regla y se pide ecografía, por ejemplo, y tiene 26 semanas, debemos ver el margen de error que nos va a proporcionar esta ecografía o si hacemos caso a esa fecha de última regla que es insegura. Es o sería algo mucho más complejo, quizás no más complejo, pero sí más moroso, tardaríamos demasiado, es en contexto de LeonaCom. Si tuviéramos una pregunta hacia acá, pues la vamos a explicar igual de manera detallada, pero dentro de LeonaCom sí sería demasiado moroso, demasiado. Bueno, en este caso no es así, entonces vamos a continuar. Bien, pues, ¿qué más tenemos acá? Esto de la glicemia de postcarga de 146 es un dato bastante importante. Esto nos dice que ya es una paciente con diabetes mellitus gestacional por los criterios de MinSal. ¿Qué más nos dice? Asintomática, 8 kilogramos de peso. Bueno, el diagnóstico más probable y la conducta inicial. ¿Qué será? Estacional, iniciamos tratamiento con metformina, intolerancia a la glucosa, damos esto de la glucosa de 100 gramos mediante y confirmamos con el Carpenter y Costan una diabetes gestacional donde pues vamos a tener un plan de alimentación con hidratos de carbono. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? La primera que podemos descartar porque estamos seguros que es incorrecta es esta, la A. No es una diabetes gestacional porque acá nos dice que fue a las 26 semanas. Para ser pregestacional tiene que ser entre las menor a 8 semanas, menor a 12 semanas, menor a 12 semanas, que es lo correcto, y o que sea antes del embarazo. Acá 26 semanas dentro del embarazo, totalmente incorrecto. Luego podemos descartar la alternativa B. Dijimos que esto es una diabetes gestacional y no es un embarazo fisiológico, descartado. Nos queda la alternativa D por descartar, intolerancia a la glucosa. Recordemos que acá está embarazada o no está. En este caso está embarazada. No hay que pensar en una diabetes, en una prediabetes gestacional. No, eso no hay en el embarazo. Nos queda dos de diabetes gestacional. Vamos a iniciar el plan de alimentación controlado con hidratos de carbono y programa de ejercicio o vamos a iniciar tratamiento con metformina. La metformina no es indicación o bueno, no es algo que se use regularmente. Sí, por ejemplo, si hubiera alguna contraindicación respecto a la insulina, que es el tratamiento estándar, pues sí podemos llegar a pensarlo. Pero es algo muy raro, a no ser que tal vez haya hipersensibilidad, alergia, que la paciente no lo tolere, pues serían cosas que ya está bien, pero muy raro, demasiado raro. Entonces, si no tenemos ninguna contraindicación,
Lo ideal es iniciar un plan de alimentación adecuado, ejercicios, porque nos dice conducta inicial. La conducta inicial va enfocado a ello. Vamos a marcar la alternativa C. Y estamos en lo correcto. Periodo de prueba, o sea, periodo de prueba de esto de la PTGO. En el una con la respuesta correcta para el manejo inicial de la diabetes gestacional es dieta y ejercicio, que nos dice que puede ser que la basal esté en 130, la de 2 horas esté en 200, donde vamos a tener un control como que un poco más estricto, donde la veremos a la paciente en 1 o 2 semanas, porque recuerden que acá su siguiente control será después. Esto es a las 26 semanas. Su otro color puede ser las 32 semanas, pero acá nos dice que 1 semana o 2 semanas, en el caso que tenga esos valores. El plan de alimentación más un buen ejercicio físico serán lo correcto, ya que esto no se trata de una restricción, sino una redistribución. Y pues el ejercicio mejora la sensibilidad de los receptores de insulina. Pregunta buenísima. Esta pregunta, ojo que la debemos responder bastante rápido, en menos o máximo 1 minuto. Así que tengan en cuenta, deben tener en cuenta eso porque nos podemos demorar mucho respondiendo esta pregunta y está sencillo. Está muy sencillo, pero bastante moroso. Vamos a la pregunta número 2. Hombre de 48 años consulta por fatiga, dolor articular inespecífico y rash, violación en el cuello y hombros, signo de Chal. Refiere debilidad para peinarse el cabello, examen neurológico, muestra dificultad para elevar los brazos con resistencia, seca la creatinina quinasa 1500, anticuerpo anti-JO, uno positivos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado o más apropiado inicialmente? Acetoprina, metrotexato, corticoides sistémicos de altas dosis, fisioterapia sin medicación, no rituximab. Bien, esto sí está algo complejo, muy complejo, pero la clave es, hay varias formas de sacar la alternativa correcta acá, pero primero debemos saber el diagnóstico. Sabemos el diagnóstico, pues ya va a ser mucho más fácil saber a qué va a ser enfocado el tratamiento, porque si vemos todo esto, quizás pensemos en darle metrotexato, corticoides o rituximab. Pues bien. Para mí, o bueno, como tip que me sirvió demasiado a mí, simplemente ver la clínica. La clínica es lo que nos da pues, un diagnóstico bastante preciso. Los exámenes de laboratorio no nos ayudan, nos aportan información un poco más clara, pero la clave será en la clínica. Por ejemplo, acá hay otra manera de resolverlo, tal vez viendo de manera global todo el cuadro y haciendo énfasis en los anti-J1, podemos llegar al diagnóstico, pero esto se ve en enfermedades intersticiales pulmonares, por ejemplo, y bueno, son muchas, así que igual, tal vez a alguien le guste ver estas cosas de los anticuerpos, igual, vale, cualquier método que sea más fácil para ustedes es el mejor. Que la seca está elevada, igual, es algo muy característico, pero este rash violáceo, igual podemos ver esto de los nódulos de Gotrón que van a estar igual de color violáceo, con una placa violácea, un pequeño eritema violáceo. Hay muchos signos característicos y todo esto, como un todo, nos dice que es dermatomiositis. Esta dermatomiositis, pues es algo muy grave, y teniendo en cuenta esto, ya sabemos el diagnóstico. ¿Cuál será el tratamiento? Recuerden que tanto la cetioprina como el metotrexato no son. Esos dos nos pueden hacer confundir, pero son de segunda línea, pero más que segunda línea, van como mantenimiento, ya que nos dice el más apropiado inicialmente, y teniendo en cuenta que eso se trata de una inflamación bastante grave, la alternativa correcta no será ni fisioterapia, aunque puede servir, pero con medicación, sí, aunque esto pues no es que nos va a ayudar demasiado la fisioterapia, pero igual, de manera coadyuvante estará bien. Rituximab de entrada, no, esto se utilizaría en casos refractarios, teniendo en cuenta que no funcione la alternativa C. Corticoides sistémicos a altas dosis es lo correcto. El signo de Chal, recuerden, Chal como de chalina, en dermatomiositis, es un poco fácil. Siempre debemos tener términos que nos ayuden a nosotros mismos. Nosotros podemos crear términos o asociar términos con cosas que usamos o que nos recuerden familiares. Esto ayuda mucho a recordar este tipo de signos característicos o directamente un signo cardinal, tal vez que vaya por ahí.
Bueno, en este caso, como de manera global nos orientan una miopatía inflamatoria como la dermatomiositis o síndrome antisintetasa. Bueno, tal vez alguna persona igual pensó en síndrome antisintetasa, la explicación nos dice que podría ser algo parecido, pero para mí es dermatomiositis. Es mucho más fácil llegar a ello. El tratamiento de elección son los corticoides, posteriormente un inmunosupresor como el metro o la cetoprina, el rituximab en casos de refractarios. La fisioterapia se complementa para preservar fuerza, pero no es suficiente sin control inmunológico. Y la fotoprotección estricta y tratamiento tópico, pues sí, para aliviar las manifestaciones cutáneas como este signo de Chal o los nódulos de Gotrón también. Vamos a la pregunta número 3. Un hombre de 32 años administrativo consulta por astenopía, o sea, como cansancio ocular y cefalea frontal que aumenta al final de su jornada laboral frente al computador. Refiere que aunque ve bien de lejos, siente que debe realizar esfuerzo para mantener nitidez. O sea, no ve bien de lejos. Nos dice que puede ver, pero con esfuerzo. Es como que nos dijeran que no vemos de cerca, pero sí vemos cuando hacemos esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos un vicio de refracción. Al examen o a la agudeza visual, 20 de 20 en ambos ojos, pero no, pero al colocar el lente convergente más una desviación, su visión de lejos se mantiene igual de nítida y desaparece el esfuerzo. Esto nos dice indirectamente que ve bien de cerca. ¿Cuál es el examen diagnóstico más probable y la característica fisiopatológica de su ojo? Miopía. El diámetro anteroposterior del ojo es excesivamente largo, enfocado en imagen delante de la retina. Hipermetropía, donde el ojo es más corto de lo normal y el paciente compensa el déficit mediante la acomodación constante del cristalino. Astigmatismo. Existen diferentes radios de curvatura de la córnea, lo que genera más de un punto focal en la retina. Hipermetropía, el ojo es más largo de lo normal y la imagen se forma por detrás de la retina requiriendo lentes divergentes o presbicia donde existe la pérdida de elasticidad del cristalino propio de la edad que impide enfoques cercanos. Bien, igual otra pregunta bastante larga y sí, esto está como que un poco más complejo. Recuerden que oftalmo es de las especialidades, en mi opinión, una de las más complejas, junto con neurología, porque son difíciles. No es algo que se vea con regularidad, al menos neuro, sí se ve regularmente, pero es difícil, para mí es difícil. Mucho respeto para los neurólogos, porque de verdad que, bueno, todas las especialidades son complejas, pero a mí se me hace mucho más difícil neuro y oftalmo. Entonces, bien, aquí hay claves que son para guiarnos en esta pregunta. Por ejemplo, presbicia la podemos descartar. Esa es la primera que vamos a descartar porque el rango de edad, como que un cuadra que tiene 32, la presbicia inicia a partir de entre los 40, perdón, 50 años aproximadamente, y donde más se nota esto es a partir de los 65. Entonces descartamos la alternativa E. Nos queda la A, la B, la C y la D. La C también la podemos descartar porque astigmatismo es que no vemos ni de cerca ni de lejos. La miopía también la podemos descartar porque la miopía es que no ve bien de cerca, ya que indirectamente nos decía que sí ve bien de cerca. De lejos es que no ve bien porque tiene que hacer esfuerzo, pero aún así logra ver. Esto se trata de una hipermetropía, pero nos dice que con los lentes convergentes o convexos sí ve bien. Bueno, igual es algo bastante importante, ya que una nos dice que el ojo es más corto de lo normal y la otra nos dice que es más largo de lo normal. Pero vean esto, miopía, estamos seguros de que es excesivamente larga enfocando la imagen delante de la retina, ya que acá nos dice cuál solamente nos da el diagnóstico más probable. No nos dice una de estas es una definición errónea, por ejemplo, o una de estas es la definición verdadera. Ahí es mucho más complejo donde debemos estar seguros con todas las palabras que nos coloca. Acá simplemente es que asumimos que todas están correctas, pero una es la correcta respecto a todo lo que engloba este cuadro clínico. Entonces, si acá es largo, pues no es que sea nota lo más largo de lo normal, e incluso forma por detrás de la retina lentes divergentes. Esos divergentes pueden ser los cóncavos, cosa que igual es incorrecta. Entonces, la alternativa B sí es lo correcto, más corto de lo normal, y pues que el paciente va a compensar el déficit mediante la acomodación constante del cristalino, que lo vemos como esfuerzo acá. Y estamos en lo correcto. Fisiopatológicamente, este ojo hipermétrope es más corto.
que la distancia de la córnea, los rayos de la luz convergen cuando entran al ojo. Y tenemos acá su mecanismo de acomodación, donde nos dice que todo es por el músculo ciliar, que para ver nítido el cerebro ordena al músculo ciliar que se contraiga. Esto puede ser el esfuerzo igual. Y la confirmación diagnóstica. En el AUNACOM, si te dicen que al poner un lente positivo convergente, el paciente sigue viendo igual, es diagnóstico de hipermetropía. Bueno, acá lo pone mucho más sencillo, pero pues igual, es mejor tener una explicación larga donde se entienda muy bien todo este cuadro. Bien, esta pregunta estaba difícil, muy difícil. Quienes pues hayan respondido de manera correcta antes de desglosar cada alternativa, pues felicidades. Y si tuvieran alguna dificultad, pues igual, lo importante es que se reconozcan los errores y siempre hay que seguir mejorando y seguir estudiando en todo porque somos médicos y siempre debemos seguir estudiando. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la triada clínica que corresponde a la colangitis aguda? Colangitis, triada de Charcot, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, ictericia, anemia, disnea, ictericia, fiebre, dolor hipocondro derecho, fiebre, tos y expectoración, prurito, sequedad de piel y uñas quebradizas. Muy sencilla esta pregunta, pensando en la triada de Charcot, que es típica de colangitis, pues será fiebre, dolor abdominal y ictericia que acá dice hipocondrio derecho, pero más general es dolor abdominal. Eso puede llegar a venir en las preguntas, cosa que ya vimos más antes. Y si tuviera, pues, la alteración del estado de conciencia, hipotensión, datos de gravedad como estos, pensaríamos en la pentada de Reynolds. Bien. Dolor epigástrico, náuseas, vómitos, algo gastrointestinal, ictericia, anemia, disnea, una anemia hemolítica quizás, pero la disnea un poco raro, fiebre, tos de expectoración, neumonía, prurito, sequedad de piel, uñas quebradizas. Podemos pensar un hipotiroidismo, pero eso del prurito no sé, algo asociado. Y nos quedamos con la alternativa C, la cual es la correcta, pertenece a la triada de Charcot, ya que lo dice. Es la combinación clínica que debe generar alta sospecha diagnóstica, ya que indica un cuadro potencialmente progresivo hacia sepsis. En casos más graves, pues tenemos la pentada de Reynolds. Y el mecanismo fisiopatológico es obstrucción, donde tenemos un síndrome colestásico también, que puede coexistir. Esta es una emergencia médica donde daremos antibióticos. Habrá que pensar en drenaje, ya que puede progresar a un shock séptico. Bien, pregunta buenísima para recordar. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué suplemento nutricional es esencial en enteritis actínica crónica como la absorción? Ácidos grasos de cadena media, vitamina B12, hierro, vitamina D, fibra liposoluble. Bien, creo que esta pregunta parece como una continuación de una que ya vimos. Pero pues igual está sencillo. Suplemento nutricional esencial en la enteritis actínica. Recordemos que esta enteritis actínica se producirá debido, bueno, primero, una paciente que tuvo cáncer o un paciente que tuvo cáncer, algo abdominal, que posteriormente se utilizó radioterapia por largo tiempo y secundaria a todo esto que dijimos, se produce la enteritis actínica. Entonces, en esta enteritis actínica crónica nos habla de mala absorción y nos pregunta el suplemento nutricional. En mala absorción, que pienso que a pesar de no saber qué es la enteritis actínica, se va a mala absorción. El suplemento nutricional que vamos a usar ya sea cualquier patología, pero tenemos mala absorción de base. Eso es un gran distractor. Esta es una pregunta con un claro ejemplo de distractor. Porque todo se referencia a mala absorción. No vamos a dar fibra insoluble, ni vitamina D, ni hierro elemental, ni vitamina B12. Y si tenemos mala absorción, pues debemos dar ácidos grasos de cadena media, porque se pierde bastante grasa acá. Y un dato característico de una mala absorción es la esteatorrea, donde se ve como que manchas o, sí, como burbujas de grasa que van a estar ahí. Estos ácidos grasos son una fuente calórica útil en pacientes con síndrome de mala absorción intestinal, ya que su metabolismo difiere de los lípidos convencionales. Se absorben directamente sobre la mucosa intestinal,
sin requerir sales biliares ni formación de misera, lo que provoca aumento de incluso en la digestión comprometida una vez absorbidos, son transportados por la vena porta hacia el hígado y su utilización mejora el aporte calórico y nutricional en pacientes con enteritis actínica, síndrome de intestino corto o insuficiencia pancreática. Y me pregunté que si estaba bastante sencilla, porque esa vitamina B12, por ejemplo, que la podemos ver o típicamente está disminuida en pacientes con antecedente de cirugía de estómago, como un bypass, por ejemplo, veganos, vegetarianos, el hierro elemental debemos dar en cualquier paciente que sea desnutrido, vitamina D la debemos dar en pacientes que nos salen bastante al sol. ¿Qué más? Caucásicos igual. Y fiebre insoluble que no, esa no, que no se utiliza esa. Bueno, vamos a la pregunta número 6. Por una dieta. Sí, está bien, por una dieta. Vamos a la pregunta 6. Una mujer de 24 años con diagnóstico de infección por VIH durante el segundo trimestre del embarazo y con mala adherencia a la terapia antirretroviral cursa con un parto vaginal de término. Se desconoce la carga viral materna en el último mes. El recién nacido se encuentra en buenas condiciones generales. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y profiláctica más adecuada para este neonato según las normas actuales? Normas actuales según el EUNACO o según el MinSal. Suspender lactancia materna, iniciar profilaxis de ACT, citopodina, por 6 semanas y realizar carga viral con ARN en los primeros 18 meses de vida para confirmar diagnóstico, iniciar profilaxis con citopodina por 4 semanas y solicitar ELISA para VIH al nacer y en los 3 meses de vida. Iniciar terapia antirretroviral completa de 3 drogas y solicitar niveles de linfocitos CD4 más positivo de forma inmediata para estratificar el riesgo. Realizar test de ELISA de cuarta generación en los recién nacidos. Si es positivo, iniciamos sidobudina y suspendemos lactancia. Iniciamos profilaxis con sidobudina más nevirapina y realizar PCR para VIH antes de las 48 horas de vida. Bien, esa pregunta sí está muy compleja y sabemos que acá mientras más compleja sea la pregunta, pues más nos gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? 24 años, diagnóstico de infección de VIH y ojo, acá nos dice que se desconoce la carga viral materna, entonces pues esta paciente no, como que no tiene buen control. Y nos dice acá mala adherencia también. Bueno, el recién nacido está en buenas condiciones, pero ¿cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para ese neonato según las normas? Lo primero que podemos descartar es iniciar terapia antirretroviral, porque primero debemos confirmar el diagnóstico. Recuerden que en el EUNACOM todo es escalonado. Entonces, no vamos a dar de entrada la terapia antirretroviral. Primero será profilaxis o primero será tener el diagnóstico. ¿Qué más tenemos acá? Ya, otra cosa importante respecto al ELISA. Este ELISA, pues está bien, nos detecta este VIH, pero hay algo característico que es que este es un lactante y, por ejemplo, tenemos una alternativa que nos dice al recién nacido y pues no, fue por parto vaginal. Ven, posterior al parto, pues por la placenta va a llegar todos los anticuerpos de la madre y podemos tener un diagnóstico de falso negativo. Y esto, pues, es bastante importante porque la ELISA nos va a dar esto, este falso negativo. Entonces, no vamos a utilizar un examen que nos dé un dato erróneo. Por lo tanto, la ELISA está contraindicada por más que sea de cuarta generación, que la de cuarta generación es buenísima, ya que solo es esta ELISA y ya tenemos el diagnóstico, no vamos a repetir, pero en este caso no, sería incorrecto. Esto se puede utilizar a los 18 meses. Había otra con ELISA, me parece, esta también. ELISA al nacer, no, ya que dijimos que está mal. Tenemos, ¿qué alternativa nos queda? Suspender lactancia materna y hacemos profilaxis, bueno, podría ser bien. Y realizar carga viral a los 18 meses de vida. No, acá vamos a esperar demasiado. 18 meses de vida. Por más que esté en profilaxis, debemos tener el diagnóstico. Entonces, esperar.
correcto y muchas veces en cualquier otra pregunta no lo es. Y nos queda, a ver, ya descartamos, nos queda la alternativa E. Iniciar profilaxis con sidobudina y PCR antes de las 48 horas. Sí, esa es la correcta. El PCR pues es de mucha ayuda, muchísima ayuda, ya que eso nos va a decir si realmente pues tiene esto de VIH, nos mostrará con exactitud para realizar el diagnóstico. Y bueno, PCR, para saber si el niño está infectado, debemos buscar el cuerpo del virus, es decir, material genético. Y el PCR detecta el ADN o ARN viral. Tiempo, se realiza un PCR antes de las 48 horas y luego se repite en los 3 meses. Su manejo, el manejo preventivo, pues dependerá que también está controlada. Bajo riesgo será acidocotina y alto riesgo, donde la madre tiene mala adherencia. En este caso, entonces, se podrá iniciar dos. Es una pregunta bastante importante, realmente muy importante y muy compleja, demasiado compleja. Acá nos ayudamos de algunos datos, pero aún así tendríamos que conocer realmente esto del ELISA y del PCR, porque si no nos podríamos haber perdido y podríamos pensar que el ELISA de cuarta generación es buenísimo, pero no, tampoco se lo usa al recién nacido. Primero PCR. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué prueba es útil para descartar lupus eritematoso sistémico en vitiligo con pacientes con síntomas sistémicos? ANA, electroforesis de proteínas, test de embarazo, PCR, prueba de alergia a metales. Bien, alergia a metales descartadísimo. Nos dice para descartar lupus de un vitiligo. Entonces, ¿cuál será el examen más sensible, pero no tan específico para lupus? Más o menos va ahí la pregunta. PCR, acá no. Test de embarazo no nos va a servir. Electroforesis de proteínas es para mieloma múltiple y solo nos quedan los ANA, los anticuerpos antinucleares, que es lo correcto. Está demasiado fácil. Esta ANA es una prueba de cribado utilizada para detectar enfermedades sistémicas, autoinmunes sistémicas, como el lupus. Su aplicación es especialmente relevante en pacientes con manifestaciones articulares o renales, ya que puede indicar la coexistencia de un proceso autoinmune asociado como el vitiligo. Acá era simplemente para estar seguros si es un no lupus, nada más. Vamos a la pregunta número 8. Hombre de 45 años con dolor torácico opresivo, diaforesis y náuseas. El electro nos dice elevación del ST en la cara anterior. ¿Cuál es el tratamiento de reperfusión indicado en la primera hora? Bueno, primera hora serían los primeros 90 minutos. Y esta pregunta igual está sencilla. Heparina, angioplastía, aspirina, fibrinólisis con alteplasa o beta bloqueador intravenoso. Bien, ¿qué vamos a usar antes de los 90 minutos? Hay muchos coadyuvantes, por ejemplo, aspirina, heparina, beta bloqueador, se usan, pero no es acá esto no nos pregunta, nos dice de reperfusión. Antes de la primera hora, lo que podemos pensar siempre, o lo que debemos estar seguros de que vamos a usar antes de la primera hora o antes de los 90 minutos, algunas guías nos dicen antes de los 120 minutos, dependiendo del traslado, será la angioplastía primaria. Ahora, si pasa mucho tiempo después de esto, pues podemos pensar en fibrinólisis o trombolisis, que igual es lo correcto. Siempre y cuando tengamos un tiempo óptimo, vamos a marcar la alternativa B, donde la explicación nos dice que esto sí es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, por toda la clínica que tenemos, y bueno, el electro que es lo más clave en estos casos. Y nos dice, idealmente menos de 90 minutos, de 120 minutos desde el primer contacto. La PSI, o sea, esta angioplastía, consiste en la dilatación de un vaso coronario ocluido. Bueno, se dilata como un globito y esto hace que fluya a través de la sangre porque se rompe el trombo. Comparada con la fibrinólisis, ofrece mayor tasa de reperfusión efectiva, menor riesgo de hemorragia y mejor pronóstico a largo plazo. Si no se puede realizar, entonces la terapia fibrinolítica, idealmente en menos de 30 minutos desde la llegada al hospital. Los demás tratamientos son coadyuvantes, sí, son coadyuvantes, pero no van a estudiar la reperfusión coronaria. Bien, pregunta bastante importante y esto se va a derivar a la unidad de cuidados coronarios. No olvidar también eso, porque igual vale la pena mencionarlo. Bien, vamos a la pregunta número 9. Varón de 17 años con desviación testicular unilateral dolorosa, ginecomastia leve, el examen físico, testículo derecho aumentado de tamaño y firme. El izquierdo es normal. Niveles de HCG y proteína elevados. ¿Cuál es la causa principal de su desarrollo puberal anónimo? De su desarrollo puberal anónimo.
Bien, la ginecomastia se explica fácilmente porque la HCG está elevada, según estos, debe ser bastante elevada para que dé ginecomastia, pero acá lo que nos interesa es que tiene desviación testicular unilateral dolorosa, aumentado de tamaño y firme, o sea, de consistencia dura. La alfa-fetoproteína es un marcador de cáncer, probablemente sea un tumor testicular. Y bueno, ¿cuál será la causa? Hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de GH, pubertad precoz periférica idiopática, pubertad precoz central, tumor de células germinales. Bueno, creo que nos adelantamos muchísimo porque la alternativa correcta sí es un tumor, eso de este es un tumor. La hiperplasia suprarrenal congénita tendría que decirnos testículos pequeños porque esto va más por mm, hiperplasia y por hiperandrogenismo. Nada más, esto lo explica. Pero los testículos estarían pequeños. Deficiencia de GH de la hormona de crecimiento, growth hormone. Pues bueno, esto sería algo bastante inespecífico. No tenemos datos de la densidad ósea, por ejemplo, no hay, así que descartada. Pubertad precoz periférica idiopática. Bien, para ser idiopático tendríamos que tener todo este cuadro, tendríamos que descartar un tumor, que no sería lo correcto, en este caso de la idiopática. Entonces, ahí sí, ya es la idiopática, es algo que pasó y no sabemos por qué. Pero está descartada acá. De origen central, central sería o estará bastante relacionado a la FH. Sí, FCH-LH, pero pues acá no tenemos esos datos, sí, de alfa-fetoproteína y todo nos dice un tumor. ¿Será de células germinales testiculares? Muy probablemente. Tal vez esto se pueda hacer mucho más complejo respecto a los diferentes tipos de células que encontramos en un tumor. Bueno, si fuera así, sería bastante difícil. Y nos dice que en un paciente de 17 años, sexo masculino, con aumento testicular unilateral, elevación de HCG y alfa-fetoproteínas, muy probablemente será un tumor, seminoma o, con mayor frecuencia, carcinoma no seminomatoso. Entonces, pues esos tumores van a secretar lo que ya dijimos. La ginecomastia leve será por HCG y los diferenciales. La pubertad precoz central no cursa con elevación de la alfa-fetoproteína y el crecimiento testicular sea bilateral. De la deficiencia de GH no explica los hallazgos tumorales. La pubertad precoz periférica idiopática no se asocia a elevación de la fetoproteína en HCG y la hiperplasia suprarrenal congénita produce virilización, pero no eleva marcadores tumorales. Pregunta, igual estaba bien. Yo pienso complejo por descartar sus otras alternativas, que esto sí es difícil, ¿no? No crean que, que esto es fácil, hay que recordar bastante esto y sí, o sea, acá damos datos cardinales, ¿no? No vamos a ponernos a explicar la fisiopatología de cómo es que se produciría este juego de hormonas en una pubertad precoz central. Acá nos vamos a datos cardinales respecto, más que todo a los datos testiculares, que sí es clave para diferenciarlo respecto al cuadro. Bien, vamos a la pregunta número 10. ¿Qué fármaco inhibidor del sistema renina-angiotensina está indicado dentro de las primeras 24 horas post-infarto agudo al miocardio para prevenir remodelado ventricular? Enalapril, metoprolol, simvastatina, nitroglicerina, aspirina. Bueno, esta pregunta sí está muy, pero muy sencilla. Un YECA, nada más. Un YECA que se va a indicar en post y ya para prevenir el remodelado. Súper sencillo. Aspirina, es un antiagregante, vasodilatador, estatina, beta bloqueador y ECA. Súper sencillo, o directamente por el nombre. Inhibidor de renina, angiotensina, pues y ECA. Y el único serenalapril, el que está acá. Pues bueno, esto se inicia en las primeras 24 horas post-infarto agudo de miocardio, ya que previene la fibrosis y la dilatación ventricular, pero más que todo sería eso para prevenir el remodelado ventricular, lo cual es bueno, yo pienso que es lo mejor, una de las mejores cosas que ofrece este fármaco. Bien, vamos a la pregunta número 11. Mujer de 27 años se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre, dolor cutáneo generalizado con eritema generalizado de la piel y compromiso de mucosas. Desde algunas horas comienza con la aparición de ampollas generalizadas al sistema
al examen físico se observa las extremidades inferiores del tema generalizado, como que hace mucho énfasis en generalizado, lo vamos a poner como comillas, y la epidermis desprendida. Epidermis desprendida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pénfigo, escarlatina quirúrgica, pustulosis exantemática, necrosis epidermolítica tóxica, psoriasis eritrodérmica. Pénfigo. Bien, vale la pena hablar un poco de pénfigo, que sí es Nikolsky positivo. Este Nikolsky positivo hace referencia a esto, epidermis desprendida, que frotamos un poquito y se desprende y es bastante doloroso para el paciente o para la paciente. En este caso, pues con todo esto sí tenemos el antecedente de cirugía, donde muy seguramente esos antibióticos, que sí se hacer antibióticos acá. Y bueno, después de 12 horas, pues ya tenemos este cuadro. Pénfigo es un poco más crónico y no siempre viene con ese antecedente de que fue lo quirúrgico. Y además esto no dice generalizado, generalizado. No es típico en pénfigo. Escarlatina quirúrgica, esto es un poco más crónico, no siempre después de 12 horas. Y la clínica como que no cuadra. Nikolsky no es positivo. Pustulosis exantemática. Pustulosis como pústulas. Esto lo podemos comparar. Hay exantemática. Cualquier exantema, no sé, a ver qué exantema podemos poner. Cualquier exantema de pediatría, pónganlo así. Algún exantema de pediatría, pero con pústulas, o sea, imaginen algo como un cuadro de acné, más o menos, cuando lo podemos reventar un granito, pero en todo el cuerpo. Más o menos es así. No es algo tan grave como como un Nikolsky positivo, con este cuadro generalizado, con ampollas generalizadas, y eso es típico de necrosis epidermolítica tóxica, que también lo podemos ver, nos podemos confundir con un Steven Johnson, pero acá es más del 30% afectado, o que nos diga generalizado, generalizado, generalizado. De Steven Johnson me parece que es menos del 10%. Psoriasis eritrodérmica tendríamos que tener las características placas descamativas. Entonces, la alternativa correcta acá es la necrosis epidermolítica. Fiebre, eritema difuso, compromiso de mucosas, desprendimiento epidérmico de láminas, signo de Nikolsky positivo, todo esto hace referencia a esta necrosis. O síndrome de Liel. Bueno, no estoy seguro qué es este síndrome, no me suena, pero necrosis epidermolítica tóxica es lo correcto. Pues bien, esto es muy grave. El antecedente de antibióticos, anticonvulsivantes o analgésicos está muy metido acá. Le debemos retirar lo que pudo haber desencadenado esto y llevarlo a terapia intensiva porque esto es muy grave. Vamos a la pregunta número 12. ¿Qué medicamento oral para la diabetes es conocido por causar diarrea crónica? Insulina, metformina, glimepirida, carbosa, pioglitazona. Pregunta bastante sencilla. La insulina es subcutánea, entonces no va a causar diarrea. No típicamente, que sería algo bastante raro. Pioglitazona, tampoco, más que todo va a edemas. A carbosa, estos son datos bastante inespecíficos de la carbosa, hinchazón, como flatulencia. Glimepirida es una sulfoniluria y como sulfoniluria, como buena sulfoniluria, tiene tendencia a la hipoglicemia. Entonces, nos queda metformina, que sí, a pesar de que todos los medicamentos orales nos darán diarrea, náuseas, dolor abdominal, que es lo clásico como reacciones adversas medicamentosas esperadas, algo que que vale la pena hablar sobre la metformina es que sí puede causar diarrea crónica, por lo tanto se puede cambiar a esta, la XR de la metformina, que igual es algo bueno, es muy buena. Y bueno, acá tenemos que suele asociarse diarrea, molestias gastrointestinales y es uno de los efectos adversos más frecuentes del fármaco. Generalmente aparecerá al inicio del tratamiento, bueno, ni tan inicio porque esa es diarrea crónica, como que ya tiene que tener su cierta cronicidad, no es algo que aparezca en los días. Y en muchos casos, pues mejora con el ajuste de dosis o directamente con esta de liberación prolongada, que es la XR. Vamos a la pregunta número 13. Recién nacido varón presenta hipotonía marcada, letargia y gran dificultad para la alimentación, succión muy débil y que requiere sonda nasogástrica. Al examen presenta criptorquidia bilateral, manos y pies pequeños, no hay fasciculaciones linguales. En los meses siguientes la hipotonía mejora lentamente, pero desarrolla una hiperfagia progresiva que es síndrome genético
causado por una alteración del cromosoma 15 paterno es más probable. Cromosoma 15, bueno, si hay personas que saben mucho de genética, pues directamente ya pueden relacionar ese cromosoma 15 con la alternativa correcta. Tenemos distrofia miotónica congénita, atrofia muscular espinal tipo 1, síndrome X frágil, síndrome de Down o síndrome de Prader-Willi. Pregunta que está difícil. Síndromes hipotónicos en pediatría es de los temas más complejos que hay, pero como que ya lo estamos asimilando porque ya vimos algunas preguntitas, no iguales, pero sí algo parecidas. Este síndrome X frágil tendría que tener el dato de ser hereditario, específicamente ligado a cromosoma X. Acá no tenemos dato de ello, a no ser que el cromosoma 15 esté así, pero no, poco probable. Síndrome de Down, en el mismo enunciado tendremos que tener algo de la clínica propia del Down, más que todo el examen físico como la facies, que es la más típica que podemos reconocerla fácilmente. Bien, nos queda distrofia, atrofia y síndrome de Prader-Willi, pero esto ¿de qué nos habla? De una hipotonía marcada, severo, pero que luego mejora. Esto que nos dice que luego mejora es un dato bastante clave, pero aún así, lo que nos hace pensar en la alternativa correcta es la hiperfagia progresiva. Es la única alternativa donde tenemos un paciente que progresa a obesidad. Y esto es el síndrome de Prader-Willi, porque la distrofia miotónica y la atrofia muscular pueden tener hipotonía severa, pero más que todo se ven lactantes, igual puede elevar el CK, esto de las fasciculaciones que sí pueden ser positivas. Y bueno, incluso cromosoma 15X o cromosoma 15, no recuerdo que sea ni esta ni esta. Entonces marcamos la alternativa E, Prader-Willi. Es un trastorno genético complejo por ausencia de Q15, Q11, Q13. Muy difícil, la verdad. O sea, las personas que les gusta genética, pues les será bastante sencillo. Tenemos una fase neonatal donde sí es severísima, una fase posterior donde la hipotonía mejora, pero hay obesidad. Recuerden este dato porque es clave para responder este tipo de preguntas, muy clave, y además que esto es bastante preciso. Pregunta muy, pero muy normal, normal, vamos a dejar en normal porque había claves que lo hacían un poco más fácil. Vamos a la pregunta número 14. ¿Qué patrón de TSH sugiere hipotiroidismo como causa de menorrea? Hipotiroidismo, porque si fuera algo de origen central, quizás tendría que tener otros datos, pienso. ¿Y el hipotiroidismo puede dar a menorrea? Sí, puede dar. Bien, vamos a hipotiroidismo primario. Vamos a hipotiroidismo primario, la cual es TSH baja, T4 libre baja, normal, esa normal, normal, no. Este es un estado eutiroideo donde todo está bien. TSH alta, TSH baja, TSH alta. Eso se trata hipotiroidismo si la TSH estará alta y la T4 libre baja. La C es la correcta pensando en un hipotiroidismo primario. Tanto la A como la E son de causa central o causa secundaria por algo que pasa en el eje hipotálamo hipófisis que son bastante, pero bastante raras. Y bueno, ¿cuál más nos queda? Esta la alternativa D, que es un hipertiroidismo. Entonces vamos a marcar, si estamos en lo correcto, pues será esta la C, o si fuera por un tumor, sería la alternativa E. Pero no, es esta. Nos dice, hipotiroidismo puede provocar alteraciones menstruales como la menorrea. Entonces, esto es primario porque fue esta la correcta, donde vamos a dar levotiroxina. Pregunta que sí, podíamos equivocarnos, pero tal vez si nos dijera cefalea, ¿qué más? Hay algo ocupa un espacio dentro de la cabeza, igual pues otro sinónimo, el cual se preguntó más antes, pienso en lo que recuerdo, y bueno, eso sería otra clave. Vamos a la pregunta 15. Mujer de 26 años en su tercera semana de lactancia materna presenta 24 horas de evolución caracterizada por dolor intenso de mama izquierda
Compromiso del estado general y fiebre de 39 grados. El examen físico se observa un cuadrante superior externo de dicha mama una placa eritematosa caliente y no dolorosa al tacto. No dolorosa al tacto, pero sí está caliente, de 5 centímetros con bordes mal definidos. No se palpan masas fluctuantes. Ah, no se palpan masas fluctuantes. Es un dato muy interesante. Ni salida de material purulento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mastitis puerperal. Vamos a iniciar cloxa o cefadroxilo y vamos a fomentar el vaciamiento de la mama. Congestión mamaria, donde vamos a indicar uso de sostén firme, compresas frías, suspensión de la lactancia por 48 horas. Cáncer de mama inflamatorio, donde vamos a iniciar el estudio con mamografía biopsia inmediata, dado que ya pasó 45 minutos, bastante rápido. Dado que no responde a medidas generales de higiene, galactorrea infectada, donde vamos a realizar aspiración con aguja fina o absceso mamario. Bien, acá hay un dato muy, pero muy importante que es esto de las fluctuaciones. Recordemos que para el EUNACO, cuando nos dice fluctuaciones o masas fluctuantes, como en este caso, vamos a pensar en abscesos. Es lo primero que debemos pensar. Y bueno, si estamos así, si estamos seguros de ello, entonces descartamos con tranquilidad la alternativa E, la cual es el diagnóstico diferencial más importante en estos casos. Es lo más importante donde podemos fallar. Pero bueno, ya la descartamos, ya se nos hace mucho más fácil. Galactocelia infectado lo podemos pensar como que un quiste, pues está ahí, un quistecito que quizás fue por mala técnica de lactancia materna, pero que esto por X o Z motivo se infectó, pero es un quiste pequeño. Y acá en la pregunta nos decía que es una plaquita de 5 centímetros, bordes mal definidos, muy dolorosa al tacto, que, bueno, solamente esto. Y fiebre de 39 grados. Acá no, tenía que ser algo mucho más pequeño. Cáncer de mama inflamatorio. Acá nos dice que presenta esto 24 horas después, o que fue de 24 horas y esta es su tercera semana de lactancia materna. Y un cáncer no es algo tan agudo, es algo bastante crónico, así que la descartamos. Congestión mamaria, no, porque tenemos fiebre, tenemos dolor y esa plaquita que no se explica en una congestión mamaria, la cual simplemente sería, pues, indicar un sostén firme, compresas, suspensión de lactancia y nada más. No tenemos que tener esos datos de compromiso de estado general, la fiebre, que hay una placa. Entonces, simplemente marcamos la alternativa A, que es una mastitis probablemente infectada por esos datos, pero no llega a ser un absceso. Así que cuidado con eso. Suele resolverse con el vaciado adecuado y el manejo correcto de la lactancia complementaria con antibióticos cuando existe infección bacteriana confirmada o sospechada acá. No estoy muy seguro si podemos decir que es confirmado o sospechado. Pienso yo que puede ser sospechada porque para confirmar algo tenemos que tener un, un examen que lo compruebe, ya que una infección, no sé, un hemograma al menos, para estar algo seguros. Pero el vaciado mamario es lo más importante y eso se podrá complicar o se podrá infectar con un AURUS. Vamos a la pregunta número 16. Hombre de 62 años, fumador de larga data con antecedentes de hipertensión arterial, consulta por un dolor sordo en el flanco derecho y una baja de peso no intencionada de 6 kilogramos. Al examen físico se palpa una masa firme en el hipocondrio derecho y destaca la presencia de un varicocele derecho que no reduce en el decúbito. En su laboratorio, hematocrito 54, calcio de 11 y BCG, la velocidad de sedimentación globular elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio de elección inicial perdón, el estudio de elección, no inicial, sino de elección para definir la conducta quirúrgica? Tumor de Wilms, haremos una resonancia magnética, angiomiolipoma con ecodoppler, carcinoma de células renales con tomografía computarizada, oncocitoma renal con biopsia percutánea o carcinoma de células transicionales, donde vamos a hacer una orotac. Pregunta que, bueno, esas preguntas son complejas. Mm, Viendo las alternativas así de una manera tal vez un poco general,
Estamos seguros de que eso se trata de qué, cuál podría ser nuestro diagnóstico. Un tumor renal, pues sí, todos estamos de acuerdo en ello. Fumador, antecedente importante, la edad igual. Paciente mayor. ¿Qué más tenemos? Dolor, baja de peso. mm, Más que todo sería el dolor, la masa, que es algo duro, firme, consistencia dura, puede ser sinónimo. En el hipocondrio derecho, un tumor de riñón derecho. Vamos por ahí. Pero varicocele, que tenga poliglobulia o eritrocitosis, hipercalcemia. Y eso de la BCG puede ser un dato bastante inespecífico, simplemente nos dirá que hay inflamación. ¿Qué hacemos? Bien, por la edad descartamos tumor de Wilms, que ese es de la infancia. Angiomiolipoma. Uy, un nombre bastante raro, pero lipoma, los lipomas no tienen consistencia dura, son muy blanditos. La descartamos. Carcinoma de células renales, oncocitoma renal o carcinoma de células transicionales. Bien, acá sí hay que ser un poco más detallados. Esto de las células transicionales, su principal característica es la microhematuria que tendría que ser al inicio. Esta micro, esta microhematuria, pues es bastante importante en este carcinoma de células renales. Es lo más importante. Luego nos queda o el oncocitoma renal y el carcinoma de células renales. Acá como que ya se lo hace más sencillo. Esta triada que les dije al inicio es típica del carcinoma de células renales. Pero ¿por qué hay todo esto del calcio, BCG, eritrocitosis? Por el hecho de que se lo conoce como el tumor del internista porque nos da de todo un poco. Esto en la práctica clínica pues sería bastante difícil de diagnosticarlo, pues muy difícil ya que está todo alterado. Y esto del varicocele puede ser un síndrome paraneoplásico. O creo que es algo distintivo de también esto, porque que haya calcio, eso de la poliglobulia, estos sí son parte del síndrome paraneoplásico y creo que este varicocele es un dato como que cardinal también que aparece en este tumor de células renales. Y el oncocitoma, pues es algo muy raro de peor pronóstico. Vamos a marcar la alternativa C y vamos a verificar a ver si estamos bien. Y sí, tumor del internista o gran simulador. Recuerden como del internista porque es como que un poco más, no sé, más familiar. Su tríada será dolor más hematuria. Recuerden esta tríada que es clave. Varicocele derecho, clave anatómica normalmente por la vena espermática, que izquierda drena la vena renal, pero la derecha drena directamente la vena cava inferior. Un varicocele derecho que no reduce al acostarse sugiere una obstrucción de la vena cava por un trombo tumoral proveniente del riñón. Ya, entonces es parte de ese tumor, como que dato cardinal o clave anatómica. Síndromes paraneoplásicos es todo lo que vimos de por qué eso es el internista. Esta pregunta, pues sí, estaba difícil, pero la podíamos resolver. Bien, pasemos a la pregunta 17. ¿Qué síntoma acompaña con mayor frecuencia la amigdalitis aguda viral? Rinorrea, congestión nasal, dolor lumbar, disuria, pérdida auditiva o diarrea crónica. Esta sí está bastante sencilla, no hay mucho análisis, pues es una amigdalitis aguda pero viral, algo bastante raro, donde sería la alternativa correcta rinorrea y congestión nasal, porque las otras como que no cuadran. Y si estamos en lo correcto, habrá inflamación de mucosas, será pues, con fiebre baja o síntomas catarrales, un tratamiento sintomático como hidratación y analgesia. Bien, no hay dónde más analizar esto si estaba sencillo. Vamos a la pregunta 18. Un hombre de 58 años con antecedente de hipertensión arterial mal controlada. Consulta en urgencias por presentar cefalea craneana intensa, confusión y visión borrosa de 2 horas de evolución. Al examen físico destaca una presión de 210 sobre 130. El fondo de ojo revela la presencia de hemorragias en llama y exudados algodonosos sin evidencia de edema de papila. El paciente se encuentra orientado en tiempo, solo en tiempo. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?
hospitalizar en una unidad de cuidados monitorizados e iniciar la betaloliendo venoso para reducir la presión arterial de 20 a 25%, iniciar infusión con nitroprusiato de sodio con el objetivo de normalizar la presión arterial antes de 30 minutos, indicar nifedipino vía sublingual o masticada para asegurar un descenso rápido, dar furosemide endovenoso para como medida única y dar de alta con ajuste de su medicación habitual o administrar captopril 25 miligramos por vía oral y reevaluar la presión arterial entre 30 a 60 minutos. Bien, esta parece compleja y es pregunta, no digo típica, porque, bueno, acá nos enfrentamos a que, para ustedes que están viendo, esto es una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva. También debemos recordar que actualmente, según las guías internacionales, pues esto cambió de nombre, tiene otros nombres, ya no es simplemente crisis o emergencia, es algo creo que aconsintomático o sin síntomas. Pero bueno, para el UNACOM sí, aún manejamos esto de crisis y emergencia. Pero esto de qué estamos hablando acá? ¿Será crisis o será emergencia? Bien, todo esto va señalado a que hay afectación de un órgano diana, de un órgano relevante, el cual acá, por el fondo de ojo, pues son los ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las alternativas donde nos dice que rebajemos la presión muy rápido, como la B y la C, pues son incorrectas, ya que tenemos riesgo de un accidente cerebrovascular. La furo sola tampoco es lo correcto. Nos queda este captopril, pero igual nos dice entre 25 y 60 minutos, así que igual es incorrecto. Porque la betalol es selección, siempre viendo que vamos a reducir una como meta entre 20 a 25%, que igual va a tener la presión elevada, pero es así. El proceso es algo lento, no es algo que sea rápido. Entonces, pues vamos a marcar la alternativa A. Este paciente es una emergencia hipertensiva, específicamente una encefalopatía hipertensiva inicial con daño retinal agudo. Emergencia hipertensiva es mucho más general y que nos sirve a nosotros. El diagnóstico será por el daño de órgano blanco. En este caso, por el compromiso de conciencia, tener confusión y los hallazgos en el fondo de ojo. El manejo farmacológico será con la betalol, aunque no muchos centros lo tienen, lamentablemente, y la regla de oro es que nunca se debe bajar de golpe o rápidamente la presión. Vamos a la pregunta 19. Un joven de 21 años con antecedente mórbido inicia tratamiento con prednisona 60 miligramos día debido a un debut de síndrome nefrótico. Al quinto día de tratamiento consulta en urgencias por un cuadro de deshidratación severa, dolor abdominal difuso, náuseas y respiración profunda de Kussmaul. De glicemia de 420, pH 722, bicarbonato 12, ya tenemos una acidosis metabólica con una cetonuria 3 cruces. Pues, ¿qué será acá? Una complicación aguda que debe vigilarse y tratarse prioritariamente en este paciente. Estado hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética, hiperglucemia por consumo de exceso de glucosa, crisis addisoniana por supresión de eje o acidosis láctica tipo B. Pregunta que está sencillo. Acá, primero el diagnóstico. En paciente de joven de 21 años, pues es una diabetes por corticoides, porque 60 miligramos día por un síndrome nefrótico y que ya esté en su quinto día y que tenga este cuadro, diabetes por corticoides. También sería una diabetes mellitus tipo 1 porque tiene 21 años. Bien, además de un síndrome nefrótico. Pero ¿cuál es su complicación? Cuerpo o cetonuria, glicemia en 420, está entre 200 a 500 con acidosis metabólica, Kussmaul, cetoacidosis diabética, no hay dónde perdernos. La crisis láctica tipo B, no estoy seguro si hay más tipos, pero pues la tipo B es por secundario infecciones, fármacos, y un ejemplo típico es la metformina, que se puede causar esta acidosis láctica tipo B. Crisis addisoniana. Esto es cuando el paciente ya tomaba esta prednisona. Acá por eso está tomando. Hipoglucemia, mm, no. La cetoacidosis es lo correcto y el estado
hiperosmolar hiperglucémico, pues viene con coma diabético, no viene con cetonuria, la glicemia es aún más elevada, arriba de 600 puede ser, o arriba de 700, de 600, sí, de 600. Entonces, pues casi marcamos lo incorrecto en la Z-acidosis diabética y estamos en lo correcto. Nos dice predisposición individual junto con factores de estrés o infecciones, aumenta el riesgo de CAT, de la deficiencia relativa de insulina y el aumento de hormonas contrarreguladoras, favorece la lipólisis excesiva, eso provoca sobreproducción de cuerpos cetónicos, entonces habrá una acidosis metabólica con un GAP elevado, que sí, nos faltaba hablar de eso, cosa que lo vimos también en alguna clase acompañada de deshidratación. Su tratamiento urgente será insulina y la reposición de líquidos. Vamos a la pregunta 20. ¿Qué estructura anatómica está afectada en la dacriocystitis aguda? Párpado inferior, conjuntiva palpebral, glándula lagrimal principal, saco lagrimal o conducto excretor de la glándula de Melbonio. Ya. Párpado sería un bléfaro, no sé, blefaroplastia, algo por el estilo, no una dacriocistitis aguda. Por su mismo nombre ya podemos diferenciar. Conjuntiva palpebral, tampoco palpebral, la conjuntiva no va por ahí. Glándula lagrimal principal, saco lagrimal o conducto excretor de la glándula de Melbonio. Este conducto excretor nos sirve para lubricar el ojo cuando se obstruye, pues nos dará primero datos de irritación, sequedad, que se puede transformar esto en un orzuelo, un chalación. Y bueno, será glándula lagrimal principal o saco lagrimal. ¿A dónde va la dacrocistitis aguda? Esto como que ya lo pusieron difícil. Y eso que es una pregunta cerrada, creo que respondimos bien, preguntas más complejas, pero bueno, ustedes ahí que están viendo esto, ¿qué piensan que es? ¿Glándula lagrimal principal o saco lagrimal? Mm, creo que es el saco, ¿no? Porque la glándula, como que, ¿o sí? Bien, vamos por la alternativa C, o tal vez sea la D. Vamos por la C y, bien, era la alternativa de saco lagrimal. Veamos por qué. Es una inflamación e infección súbita del saco lagrimal ubicada en la fosa lagrimal. Justo en el lado del cándida interno del ojo, esta condición se origina habitualmente por obstrucción del contacto nasolagrimal y la provoca la retención lágrima, proliferación bacteriana, tendrá dolor, enrojecimiento, hinchazón, supuración, puede evolucionar absceso, celulitis. Bien, pregunta. Bueno, ni modo, nos equivocamos en la última, pero yo estoy seguro que ustedes la respondieron bien. Pregunta que en lo particular sí me pareció compleja. Pero bueno. Ya acabamos las 20 preguntas y yo estoy muy seguro que todos ustedes respondieron bien todas las preguntas que acabamos de ver. Y bueno, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.